grabar la sesión. Este es el examen que estamos resolviendo. Ayer hicimos la 103, que es conservación de la materia, era elegir dónde se cumple el principio de conservación de la materia. Recuerden que este principio se cumple teniendo la misma cantidad de átomos de un lado que de otro y del mismo tipo, ¿no? Aquí, hidrógenos, por ejemplo, no se ve, hay un 1, ¿no? Pues tenemos un hidrógeno. Y acá tenemos 2, aquí se ve el 2, ¿no? Ahí está el 2. Entonces, esa no cumple. Aquí hidrógenos tenemos igual 1 y acá vemos 2, tampoco cumple. Ya nada más, ya no tengo que revisar los demás, con que uno no cumpla ya no cumple. Aquí en el C, aquí vemos los 2 hidrógenos, lo voy a poner arribita, acá vemos los 2 hidrógenos, el hidrógeno sí cumple. El cloro, aquí tenemos 1 y acá tenemos 2. Creo que no conté bien alguno, porque si no me equivoco, ayer no era el inciso de la respuesta correcta. Pues vamos a ver otra vez. En la primera tenemos un hidrógeno y acá tenemos 2. No cumple. En la segunda un hidrógeno aquí. Y acá 2 tampoco cumple. En la tercera 2 hidrógenos sí cumplen. 2 cloros y 2 cloros también. Este 2 afecta al hidrógeno y al cloro. 2 cloros y 2 cloros. Sí cumple el cloro también. Y finalmente el zinc, 1 y 1. Sí cumple. Respuesta correcta, inciso C. Vamos con la que sigue. 104. Sustancias que vuelven azul al papel tornasol y son de sabor amargo. Esas son las bases. Recuerden, las bases vuelven azul al papel tornasol y su sabor es amargo y son resbalosas al tacto. Un ejemplo de esto podría ser el jabón. Sustancias ácidas vuelven al papel tornasol, lo vuelven rojo y son de sabor agrio. 105. Factor que llevó a Europa a abrir nuevas rutas comerciales en los inicios del siglo XVI. Buscar nuevas rutas marítimas debido a la conquista de Constantinopla. Los turcos conquistaron Constantinopla y le cerraron el paso a los europeos hacia Oriente. Por eso los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas. Inciso A, respuesta correcta. 106. La independencia de las 13 colonias norteamericanas tuvo como consecuencia. Bueno, se creó en las 13 colonias una asamblea nacional. Así es que, inciso B, respuesta correcta. 107. En la Francia previa a la revolución, ¿qué clase social controlaba las finanzas, el comercio y la industria? Antes de la revolución era la nobleza. Después de la revolución ya fue la burguesía, fue una revolución burguesa. Después de la revolución ya eso lo controló la burguesía. Antes de la revolución era la nobleza la que lo controlaba. Antes de la Revolución Francesa, la nobleza controlaba las finanzas, el comercio y la industria. Después de la Revolución Francesa ya lo controlaba la burguesía. 108. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, se debió a la tensa situación internacional, los nuevos pactos internacionales, el ataque alemán. Pues vamos a poner la tensa situación internacional. Esa guerra, la Primera Guerra Mundial, inicia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Eso es lo que inicia la Segunda Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El ataque alemán a Polonia da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí sí, inciso A, respuesta correcta, la tensa situación internacional. 109. Es uno de los impactos de la globalización en la sociedad.
El dominio de las corporaciones públicas en los mercados. No. El consumo desmedido y la homologación de los estilos de vida conocidos como occidentales. Sí. Esto es una consecuencia de la globalización. El consumo desmedido. Consumimos cosas que no necesitamos. Homologaciones, que los estilos de vida se van haciendo muy parecidos. Por ejemplo, comer comida rápida, festejar el Halloween. 110. En la Nueva España este cargo concentraba todo el poder político, militar y administrativo. El virrey. Ese es el virrey. El virrey era el que concentraba ese poder en la Nueva España, político y militar y administrativo. 111. La concordancia con las reformas borbónicas y las ideas del racionalismo en la educación provocó que la congregación de los jesuitas, fuera expulsada de la Nueva España. Inciso D, los que fueron expulsados de la Nueva España fueron los jesuitas por concordar con las ideas borbónicas y difundir las ideas de la Ilustración. 112. De la siguiente lista de acontecimientos se identifican las reformas borbónicas que aplicaron los españoles en la Nueva España durante el siglo XVIII para ejercer un mayor control de la corona y asegurar su explotación. Fundaron el Colegio de Minería. Hay 3 que tienen esa. Autorizaron una mayor participación de la iglesia, no. Limitaron la participación de los criollos, sí. 3 y 5. Hay 2 que tienen 3 y 5. Vamos a ver de la 1 y la 2 cuál es. ¿Otorgaron más poder y libertades a los indígenas? No. 1, 3 y 5. ¿Permitieron el libre comercio entre las colonias y España? Fundaron el Colegio de Minería y limitaron la participación de los criollos en el gobierno colonial. 1, 3 y 5, inciso C. (113) El motivo de la guerra contra Estados Unidos de América en 1848 fue la invasión de Nuevo México. 114. De las leyes de reforma, ¿cuáles favorecieron la modernización de México? Leyes de reforma fueron en el siglo XIX. Ley que separa la iglesia del Estado, la 2. Ley que declara la educación laica. No, esa me parece, esa viene hasta la Constitución de 1917. Ley que suprime las órdenes religiosas. Ley que nacionaliza los bienes de la iglesia, la 5. 2 y 5 tienen que venir. Dos y 5, inciso B, y la 3, que es ley que declara la educación laica. No recuerdo ninguna ley de reforma que declare a la educación laica. Declaraba la laicidad del Estado. Pero entonces tenemos la 2, pero es la que más concuerda, 2, 3 y 5. Sí hablaba de laicidad, pero del Estado. Vamos a dejar 2, 3 y 5, inciso B. 115. Fueron situaciones que generaron descontento contra el régimen porfirista. Falta de libertad política, sí, la 1. La 2, no, esa no. Violación de los principios democráticos, sí, la 3. Expansión del sistema ferroviario, no. Actos de represión constantes, sí, la 5. 1, 3 y 5. Inciso C, respuesta correcta. Descontento contra el porfiriato. Falta de libertad política, violación a los principios democráticos y actos de represión constantes. 116. De forma textual, la Constitución de 1917 dice en su artículo: el Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera. El que habla de la religión es el 130. Artículo 130 es el que dice que el Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera. Es el artículo que habla del libre culto, es decir, cada quien es libre de profesar la religión que mejor le parezca. 117. La importancia de conservar la biodiversidad es mantener
El equilibrio de los ecosistemas, inciso B. 118. Aportación del microscopio a la ciencia médica. Aportación del microscopio a la ciencia médica. Estudio de las células, inciso D. El estudio de las células está relacionado con la biología y medicina, y en este caso para la ciencia médica, estudio de las células, inciso D. 119. Compuesto orgánico de 6 carbonos que producen las plantas o algas al tomar dióxido de carbono, CO2 del ambiente y realizar la fotosíntesis. Glucosa. La glucosa es la sustancia orgánica de 6 carbonos que producen las plantas o algas cuando realizan la fotosíntesis. 120. Organismos que son la fuente de energía de los ecosistemas. Son los autótrofos. Los autótrofos o productores son los que producen su propio alimento y también el alimento de los demás. Autótrofos son la fuente de energía de los ecosistemas, son el inicio de las cadenas alimenticias. 121. Actividad humana que emite dióxido de carbono responsable del calentamiento global. Quema de combustible fósil como gasolinas, carbón, petróleo. 122. Proceso de división celular mediante el cual existe reducción del material genético y surgen células sexuales. Meiosis. En la meiosis es donde surgen células sexuales y hay una reducción de material genético. Esa es la meiosis, reducción de material genético y surgen células sexuales. 123. Proceso en el que se forman óvulos y espermatozoides. Otra vez, meiosis, esas son las células sexuales. 124. Enfermedad viral con uno de los mayores índices de mortalidad, ya que es incurable y se transmite por fluidos. VIH. VIH. El virus de la inmunodeficiencia adquirida, aunque realmente la enfermedad es el SIDA. Ahí realmente está mal, debería de ser SIDA en lugar de VIH. VIH es el virus que te infecta y la enfermedad es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ...125... Identifica la opción que representa el genotipo heterocigoto para las semillas amarillas. Heterocigoto, homocigoto quiere decir que son iguales. A mayúscula con A mayúscula es homocigoto. B minúscula con B minúscula es homocigoto. B mayúscula con B mayúscula es homocigoto. Heterocigoto, una es mayúscula y la otra es minúscula. Inciso D, respuesta correcta. 126. Los organismos transgénicos son producto de una manipulación genética dirigida. Los organismos transgénicos son producto de una manipulación genética dirigida. 127. La ingeniería genética manipula el genoma de los organismos y se caracteriza por pretender mejorar la especie. La pretensión de la ingeniería genética es mejorar la especie. 127 y 128, la última. Introducir o modificar genes en organismos de una especie es una característica de la genética, podríamos poner manipulación. Es una característica de la manipulación genética. Se manipula introduciendo o modificando genes en organismos. Y terminamos este examen. Este examen quedó listo. ¿Alguien tiene alguna duda en específico sobre alguna pregunta que haya visto cuando ha estado estudiando? Hable ahora o calle para siempre. Si no, entonces cerramos este examen. Queda cerrado. Y vamos
Vamos entonces con el último examen a resolver, así lo terminamos entre hoy y mañana. Recuerden, los que no tienen examen el sábado sí hay clase. Los que no tienen examen el sábado sí hay clase. El domingo no hay clase. El domingo no hay clase, pero el sábado sí. Los que no tienen, porque el domingo, pues ya los que van a hacer examen hay otros que van a hacer la próxima semana, pero el domingo Sofía hace su examen. Entonces, pues no vamos a estar porque vamos a ir al examen de Sofi. Pero el sábado sí hay clase. Y en la semana que viene, igual, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tenemos clase para seguir viendo preguntas. Ahorita vámonos con el último examen. Llevamos 4 resueltos, si no me equivoco. No creo que, ya no sé si 3 o 4, pero vamos a hacer uno más. Este examen a ninguno de ustedes le tocó, el único que lo hizo fue Luca. Les voy a compartir les comparto este nuevo examen. Empezamos con esa jerarquía de operaciones. Esto es igual a, hacemos primero lo del paréntesis. Entonces dejamos el 7 menos 4 por 3 menos 5, que es menos 2. Más 8, aquí puedo eliminar el paréntesis, menos por más me da menos 10. Luego hago la multiplicación del menos 4 por el menos 2, menos por menos me da más, y 4 por 2 son 8. Y luego esto más 8 menos 10, junto todos los positivos, 8 y 8, 16 y 7, 23. Y le resto juntando todos los negativos, nada más son esos 10. Y 23 menos 10 son 13. Respuesta correcta, inciso C. La que sigue, dados los números 15 y 21, al hacer la razón 15 sobre 21, se observa que son múltiplos de... Bueno, el 15 es múltiplo... Los dos son múltiplos de 3, ¿no? Tiene que ser múltiplo de los dos. El 15 era del 5, pero el 21 no. El 21 era del 7, pero el 15 no. Los dos son múltiplos del 3. 3 por 5, 15 y 3 por 7, 21. Los dos son múltiplos del 3. 3. Al hacer las operaciones de 5 tercios más 2 sextos por 7 octavos, esto es, como están entre paréntesis, puedo hacer primero la suma y lo que me salga por el producto, porque están entre paréntesis separados. Entonces la suma, lo voy a hacer con la que sale siempre, para no hacer otro método. 3 por 6, 18. Luego 5 por 6, 30. Suma 3 por 6, 18, producto cruzado, 5 por 6, 30, más el otro producto cruzado que es 3 por 2, 6. Y eso, lo que me salga va a multiplicar a 7 octavos. Eso va a ser igual 30 más 6, 36 sobre 18. Y esto por 7 octavos. Princifico, mitad de 30, es más 36 entre 18 es 2. El 18 cabe 2 veces en el 36 y eso me da 7 octavos. Recuerden que una fracción es una división y si se puede hacer la hago. 2 por 7, un entero por una fracción es el entero por el de arriba. 2 por 7, 14 y el de abajo se queda igual, 14 octavos. Princificamos y mitad de 14, 7, mitad de 8, 4. 7 cuartos, que es el inciso A, respuesta correcta. Cuatro, dice, el gobierno construye una carretera entre dos ciudades. Si hasta el momento se han construido 220 kilómetros que equivalen al 80% del total de la construcción, ¿cuántos kilómetros medirá la carretera?
Regla de 3, fíjense, 220 es el 80%. 220 es el 80%. Entonces, ¿cuántos kilómetros van a ser el 100%? Multiplicamos 100 por 220 y lo dividimos entre el que sobra, es decir, 100 por 220 y el que sobra es 80. Entonces esto es igual, 1 por 220 son 220 y agrego los dos ceros del 100. Y esto entre 80. Quito, voy a hacer la división, le quito el 0 al 80 y se queda en 8, le quito un 0 al 22,000 y me quedan 2,200. 8 entre 22, bueno, 22 entre 8, cabe dos veces, 8 por 2, 16 para 22, 6 bajo el 0, 8 por 7, 56 para 64 bajo el 0, 8 por 5, 40 para 40, 0. 275 kilómetros medirá la carretera. Inciso C, respuesta correcta. La que sigue. Si la suma de dos números consecutivos es 165, ¿cuál es el valor del número menor? Dos números consecutivos. Primer número es igual a X. ¿Qué número le sigue a otro número? Pues para llegar le sumo 1, por ejemplo, al 2. Le sigue el 3 y para llegar del 2 al 3 le debo de sumar 1. Entonces mi segundo número va a ser el primero más 1. El primero fue X más 1. Me dice que esos dos números, es decir, X más el otro número que es X más 1, deben de sumar 165. Entonces tengo más por más me da más, una X más otra X, 2X. Luego más por más me da más, 2X más 1 igual a 165. Tendría que 2X es igual a 165. El 1 que está sumando aquí pasa restando del otro lado, menos 1. Y X es igual a 165 menos 1, me quedan 164. El 2 que multiplica la X pasa dividiendo. Me queda que X es igual a 164 entre 2. Dividir entre 2 es sacar la mitad de 164 es 82. Entonces, y X es el número más pequeño, porque el otro es X más 1, entonces tendrá que ser más grande. Entonces, el número más pequeño es 82. El otro es 83, ¿no? Esta X vale 82, el otro vale 83, 82 más 83, 65. El más pequeño de los dos es 82, inciso C, respuesta correcta. 6. La siguiente tabla muestra la información obtenida al preguntarle a 15 alumnos cuántos hermanos tienen. Calcula la frecuencia relativa de los que tienen únicamente 2 hermanos. Esta pregunta es igual a una que salió en el otro examen, es la primera que se repite. 2 hermanos, aquí está, de 2 hermanos. ¿Cuántos tienen 2 hermanos? 7. Tomo ese valor de la frecuencia relativa 7 y lo divido entre el total de datos, 2 y 3, 5 y 7, 12 y 2, 14 y 1, 15. Y esa es mi frecuencia relativa. Pues FR, frecuencia relativa, 7 quinceavos, inciso C, respuesta correcta. 7. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado? Un dado tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 5 y tiene el 6. ¿Cuáles son pares? El 2, el 4 y el 6. Recuerden que los pares son los que tienen una mitad entera. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Entonces un dado tiene 6 números y pares son 3, 1, 2, 3. La probabilidad es igual a cuántos hacen que lo que me piden sea cierto. 1, 2, 3. Son 3 pares. ¿Entre cuántos hay en total? 6. 3 sextos. 3 sextos es un medio porque 3 es la mitad de 6. Y un medio en decimal es 0.5, que es el inciso A. 8. Encuentra los ángulos alternos externos de la siguiente figura. Alternos externos, los que están por fuera de las paralelas y uno está de un lado y otro del otro. F y H. F y H son unos. Otros, la I y la C.
y, bueno, que más bien sería I, E, C, o más bien C, bueno, sí, C, E, I. F, I, H, C, E, I. C, I, F, H, inciso C. Recuerden, alternos externos, los que están por fuera, uno de un lado y otro del otro. F con H y con C. Alternos internos, los que están por dentro, uno de un lado y otro del otro. Alternos externos serían, perdón, alternos internos serían D con J y E con G. Opuestos por el vértice, los que están uno enfrente del otro. C con E, F con D, G con I y J con H. En la siguiente figura el ángulo A es igual al ángulo A es igual a que está aquí enfrente de él, que no dice que cuál es, y es el que está igual que él en la misma posición aquí, que tampoco dice cuál es, y el que es igual a este es el que está enfrente, que es este. Entonces A es igual a L, que es este de aquí, o los alternos externos son iguales. A, su alterno externo es L, y los alternos externos son iguales. A con L, inciso A, respuesta correcta. 10. En la siguiente imagen los ángulos son correspondientes y los ángulos son alternos internos. Correspondientes, los que están del mismo lado y uno está por dentro y otro por fuera. H con D. Mismo lado, uno por dentro de las paralelas y otro por fuera. H con D. Viene H, sí, viene D y H, y ángulos son alternos internos. C con F es el inciso A. C y F son alternos internos. Están por dentro, uno de un lado y otro del otro. Inciso A, respuesta correcta. Correspondientes. Están del mismo lado de la paralela, uno por dentro de las paralelas y otro por fuera. 11. Determina la altura H del árbol que se muestra en la figura. Determina la altura H del árbol que se muestra en la figura. Esto es con semejanza de triángulos. El lado grande, este lado grande que mide 12, pues el grande es desde aquí hasta allá. No, el lado grande, tengo dos triángulos. El triángulo que se forma del árbol hasta acá, y con el árbol son 12 más 3, 15. Ese lado grande entre el lado chico del triángulo chico, que está en la misma posición que es este de 3, debe de ser igual al este lado grande, que es la altura del árbol, que es H, sobre el que le corresponde del triángulo chiquito, que es la altura de la persona que está ahí, que es 1.60. Fíjense, tomamos el lado grande, el lado del triángulo grande, lo voy a poner aquí. Ese es el lado del triángulo grande. Ese vale 15 porque tenemos 12 más 3, 15. Luego, ese mismo lado que está en esa posición, pero para el triángulo chico, vale 3 metros. Hacemos lado grande entre lado chico, 15 entre 3. Tomamos el lado grande que me piden, encontrar qué es la altura. H la pongo arriba igual, y luego divido entre el que le corresponde del triángulo chico, que es la altura de la persona, 1.60. Siempre el que no conozca, cuando ordene así, el que no conozca va a ser igual. Terminando, nos conectamos aquí mismo. El que no conozca siempre va a ser igual al producto cruzado entre el que sobra. Es decir, 15 por 1.60, que puedo poner 1.6 entre 3. Vamos a hacer aquí 15 por 1.6. 6 por 5, 30, llevamos 3, 6 por 1, 6 y 3, 9, 1 por 5, 5, 1 por 1, 1, 0, 9 y 5, 14, 4 y llevo 1 y 1, 2 y tengo una después del punto, entonces tengo 24 y 24 entre 3 me da 8, la altura vale 8, que es el inciso
A. Ese árbol tiene 8 metros de altura. 12, la última de matemáticas. Dice, el seno y el coseno del ángulo A para el triángulo rectángulo ABC son. Ángulo A es este. Seno y coseno. Seno es igual, bueno, seno de A igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de A, acuérdense que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo. Enfrente de este ángulo A está este lado A. Entonces, cateto opuesto es A porque es el que está enfrente y la hipotenusa siempre es este que está en diagonal, ¿no? Que es el C, este. Entonces, seno A sobre C. Coseno es el que forma el ángulo, que es el cateto B, ese es el cateto adyacente, el que forma el ángulo, que es el cateto B, sobre la hipotenusa que ya dijimos que es C. Entonces, inciso A, seno igual a sobre C, coseno igual a B sobre C. Esta C la pusieron mal. Ah, no, sí, debe de ser minúscula. Está bien, C, y esta es la mayúscula, correcto. Los ángulos van con mayúsculas y los lados con minúsculas. Pasamos a geografía. Ciudad cuyas coordenadas son 30 grados latitud norte con 30 grados longitud oeste. Me voy a los 30 grados norte. Busco aquí 30 grados norte. Aquí está marcado el 30. Está muy chiquito, pero se ve. Este es 20. Y aquí está mi 30. Ahí está marcado con 30 grados. Y eso está al norte porque mi ecuador está acá abajo. Aquí está. Aquí dice Ecuador. Esa línea, ese es mi Ecuador. Mis 30 grados, aquí están, deben de estar arriba del Ecuador porque son norte. Ahí están mis 30 grados. Y luego me dice con 30 grados longitud este. El este está a la derecha del cero aquí en vertical. Ese es el meridiano de Greenwich. Aquí el este está a la derecha y me dice 30 grados. Están aquí. Ahí están mis 30 grados. Entonces, donde se crucen esas líneas va a ser el Cairo. Ahí y aquí están mis 30. Está aquí. Ahí dice el Cairo. Inciso D. El Cairo está en 30 grados de latitud norte y 30 grados de longitud este. Recuerden que la latitud es norte o sur y la longitud es este u oeste. 14. Relaciona las características con el tipo de mapa. Muestra la distribución de la población del territorio. Ese es un mapa demográfico. 1 con A. Mapa demográfico, distribución de la población. 2. Muestra los tipos de rocas que forman la superficie terrestre. Muestran los tipos de rocas que forman la superficie terrestre. Geológico. 2 con B. La geología, parte de lo que estudia es el tipo de rocas. Entonces, 2 con B. Estoy poniendo ahí una G. Entonces es 2 con B. Mapa geológico. 3. Representa las condiciones de humedad, precipitación y temperatura de una región. Sería un mapa climático. Humedad, precipitación, mapa climático, inciso C. 1 con A, 2 con B, 3 con C. Inciso B, respuesta correcta. 15. Ciclo que mantiene inalterable el volumen total del agua de los océanos y continentes. Pues ese es el ciclo hidrológico o ciclo del agua. Ciclo hidrológico o ciclo del agua es lo mismo. Y ese es el ciclo que mantiene inalterable el volumen total del agua de los océanos y continentes. 16. A menor latitud, menor radiación solar. No, a menor latitud, mayor radiación solar. Sí. Es esta. Dice, el Ecuador está aquí en 0 grados. Ese es el Ecuador.
Entre más, hacia aquí le pongo 10, 20, igual para abajo 10, 20. Esto es hasta llegar a 90, ¿no? 90 y también acá arriba. Entre más me alejo del ecuador, hay menos radiación solar. Entre más me alejo, ya sea hacia el norte o hacia el sur, hay menos radiación solar. Es decir, a menor latitud, mientras más cerca estemos del cero, que es el ecuador, habrá mayor radiación solar. A menor latitud, mayor radiación solar. 17. De acuerdo con el mapa, ¿qué estados tienen una sismicidad muy baja? Muy baja sismicidad. Pues aquí tengo este y este. Este es Yucatán. Y este de acá, este es Tamaulipas, Torreón, Nuevo León, si no me equivoco, Yucatán y Nuevo León. Si no me equivoco, este es Coahuila, este es Nuevo León, entonces sería Yucatán y Nuevo León. Vienen de a tres, no veo otro que diga que tenga A, a menos que se me esté escapando, no veo ningún otro con A. D, C, no veo ningún otro con A. Que nos preguntan, ¿qué estados tienen una sismicidad? Sí, sismicidad muy baja, y sismicidad muy baja está marcada con la letra A, y nada más veo dos A's, no veo otra A. Sí, no veo otra, pero Tamaulipas, que es este, también es de baja sismicidad. Este es este que está marcado aquí, este sí es Yucatán. Vamos a ver cómo vienen. Yucatán, Campeche y Tabasco. Campeche tiene baja sismicidad, pero no está marcado ahí. Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, ¿no? Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz. Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Aquí está. En Coahuila no pusieron la letra. Aquí está, es este de aquí, que les dije que este era Coahuila, no tiene la letra. Es más, ni Tamaulipas. A menos que hayan dicho que toda esta es la zona, pero no, eso es tratarlo de entender. Pero esos son los tres, es la única que tiene a tres de muy baja sismicidad. Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Ah, gris, ya vi, sí. Ya vi, es toda la zona, es color gris, aquí está, toda la zona es de ese color. Entonces, sí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Inciso A, respuesta correcta. Ya vi, no necesitamos la en cada estado, está por colores. Ese gris así medio, no es el más subido, pero tampoco el más clarito. Esos son de baja sismicidad y son Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. 18. Entidad de la República Mexicana donde ha aumentado la población debido a su desarrollo industrial. Querétaro. Querétaro está aumentando su desarrollo industrial y ha aumentado por eso su población. Querétaro está teniendo un desarrollo industrial actualmente que ha provocado el aumento de su población. 19. Institución conformada por 189 miembros cuyo objetivo es asegurar la estabilidad financiera mundial a través del comercio internacional, la promoción del empleo y el desarrollo económico sustentable.